Un saludo para todos. Hoy estamos en conversaciones en el marco del lanzamiento de nuestra primera edición de la revista de Insight del Centro de Liderazgo de Impacto. Y nos acompaña Alexander Garzón, director de Insight, efectivamente, Centro de Estudios en Liderazgo de Impacto de la Universidad de AFIT. Muchas gracias por acompañarnos, Alex. Gracias, Alexa, por la invitación y por quienes nos están en estos momentos escuchando y viendo. Alex, quisiéramos saber cómo se relaciona ese ejercicio de liderazgo con el ejercicio de poder dentro de las organizaciones. Es una muy buena pregunta porque lo que hemos encontrado en las empresas es que algunos separan las dos variables. Que ejercer liderazgo lo idealizamos, lo ponemos como un contexto bonito y hablamos de poder como si fuera un contexto oscuro. Y no hay que echar la culpa, hasta las mismas películas y series como Star Wars dicen, no, no te acerques al poder. Pero lo que sí es cierto es que el liderazgo es un fenómeno de poder. Quien ejerce liderazgo ejerce una influencia que tiene la capacidad de transformar y por tanto tiene la capacidad de ejercer poder en cualquiera de las fuentes. Desconocer que el liderazgo es un fenómeno de poder hace que muchos se enfermen del mismo poder. Por tanto, quien ejerce liderazgo ejerce poder. Hacerlo ya explícito, comprenderlo, hace que esas enfermedades asociadas al poder no se manifiesten en él. Se cuida a sí mismo y ejerce el liderazgo desde una ética del cuidado. Así es. Insight, desde cada una de sus áreas, tiene contacto con muchas organizaciones y relación con ellas. ¿Cuáles son esos principales retos que ustedes han identificado y que enfrentan principalmente? Hoy estamos en un mundo que el Foro Económico Mundial ha llamado como policrisis. El último informe de riesgos globales encuentran que ya no es que una crisis se tiene y después llega otra crisis, sino que estamos viendo varias crisis simultáneas. Eso representa retos simultáneos para las empresas. Entre los retos más grandes que hemos encontrado para ese contexto tiene que ver con la polarización. Ese nivel de polarización que aparece del estudio de confianza de Edelman, como el momento que estamos viviendo en la actualidad, genera conversaciones más complejas. Adicional a la polarización, también encontramos niveles de rotación alto en las compañías, en todos los sectores industriales. También encontramos necesidades de mejorar en temas de confianza o reputación. También encontramos temas asociados a cumplir las metas de la compañía, pero al mismo tiempo que se genera valor social, se genera valor ambiental y se genera un impacto real en la sociedad. Retos que se combinan entre ellos, que se dan simultáneamente. Hay uno que llama poderosamente la atención y es que enfrentar la transformación digital, la IA, con los estilos de liderazgo del pasado no son realmente mecanismos que puedan hacer la transformación real o hacer que la transformación sea productiva. Por tanto, me parece un reto específico y es cómo transformo las formas de comunicarme, de liderar, de llevar equipos intergeneracionales para que con la IA puedan buscar la transformación. Vemos que estas organizaciones, sin importar el sector, enfrentan retos comunes. Mencionabas policrisis, retos de comunicación, rotación de personal, también cómo garantizar esa permanencia en el tiempo, pero generando valor social y ambiental. ¿Cómo ese liderazgo puede contribuir a que estos retos se aborden de una manera más efectiva? Hemos sostenido unas conversaciones de las cuales hemos aprendido mucho y que las hemos también pasado por el filtro de la ciencia. Lo que hacemos en Insight es darle epistemología o ciencia aplicada al concepto de liderazgo. Y en esas conversaciones hemos encontrado 5 grandes atributos que salen las conversaciones con líderes empresariales, porque también tienen justificación científica que pueden aportar valor en el contexto actual. El primer atributo es la capacidad que se puede tener de inspirar. En el mundo actual, en estas crisis simultáneas, hay una sensación de un entorno que se llama Bukawani, donde la fragilidad, la ansiedad empieza a aparecer, donde tal vez mecanismos o manifestaciones de desesperanza empiezan a salir. Por tanto, lo que se encuentra hoy es la necesidad de quien lidera, de inspirar a que primero se puede tener un mejor futuro, a segundo, inspirar por un propósito superior que la empresa o la organización social o pública aportan para ese mejor futuro. Y por tanto, la conexión con una inspiración que dé sentido a lo que hacemos en el día a día en cada una de las labores de cada empresa o de cada organización. Esa inspiración como primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con actuar con estrategia. Alexa, antes se decía pensamiento estratégico y hoy hemos comprendido, después de iteraciones, aprendizajes, después del COVID, que la estrategia no es lo que se piensa, sino lo que se hace. Por supuesto, para poderlo hacer hay que definir, hay que deliberadamente proponer, pero en la estrategia también aparece lo emergente, lo que en el día a día nos permite aprender. La mezcla entre lo deliberado y lo emergente es lo que genera el actuar estratégico. Segunda competencia, cómo actúo estratégicamente. Y en esa estrategia saber decir que no.
En el liderazgo hay que saber decir que no. En ese actuar con estrategia también hay que definir metas con claridad. Saber a qué le digo que no, definir metas con claridad, a lo que sí le digo que sí, proveer las capacidades para poder cumplir esas metas y reconocer el cumplimiento de las mismas en los equipos de trabajo. La tercera competencia que hemos encontrado en estas conversaciones tiene que ver con la capacidad de adaptarse o de promover la adaptabilidad. Prefiero llamarla así, promover la adaptabilidad. Tener conversaciones que muestren que esos retos existen, no negar los retos, sino encontrarlos, encontrar esos cambios que generan transformaciones o que generan la necesidad de transformación y sostener conversaciones que permitan hacer la transformación desde la innovación, una innovación que recicle permanentemente el aprendizaje, en un mindset o una forma de pensar que invite siempre a aprender. El cuarto de los elementos o competencias que hemos encontrado en estas conversaciones tiene que ver con la capacidad de acompañar el desarrollo de otros o acompañar el desarrollo de personas. No solamente quienes dependan de mí, sino con las que yo me relaciono. Y en ese acompañar el desarrollo, la empatía es supremamente importante. Una empatía que identifique desde la cercanía, desde el conocimiento, cómo se puede sacar lo mejor de cada persona con la que me relaciono. Y el quinto, el que más me gusta por mi sesgo, la autoconciencia, el cómo yo cuido a mí mismo para cuidar a los demás y por eso ser consciente de mi humanidad en el ejercicio de poder del que hablamos al principio, porque así cuido mi cuerpo, cuido mi mente, cuido mis emociones y también cuido mi conexión con los demás. Gestiono mi tiempo para que también mi tiempo tenga espacio para mí, para mi familia, para mi entorno. Pueda gestionar también la carga de mis endorfinas, incluyendo el cortisol. Y pueda gestionar sobre todo el cómo yo esa contribución la hago permanente en el día a día en mí. La contribución o propósito que busco que la empresa genere en los demás también parte de mí. Alex, muchas gracias por estos insights que nos acabas de dar desde la dirección y el liderazgo. Recuerda que si quieres profundizar en estos contenidos, no te puedes perder y estar atento al lanzamiento de la primera edición de nuestra revista de Insight Liderazgo de Impacto. Muchas gracias. Mil gracias para todos, para ti.